¿Por qué tener un rival? ¿Por qué tener esos ojos, los que te miran tan mal? Ya no se puede salir. Bienvenidos a un nuevo programa de Vuelta de Tuerca. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy buen viernes. Buenísimo, acá estamos con unas ganas pero bárbaras. Sí, todo bien acá, por suerte, todo bien en la semana. Me alegro porque hoy vamos a tocar un tema que este año es como un punto de inflexión, que se cumplen 50 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Y hoy vinimos a traer un poquito el tema de la censura. ¿Qué se censuraba? Eso. Se censuraba, por ejemplo, los libros. Todo. Todo lo que eso. se podía. En libros, por ejemplo, acá tenemos un elefante ocupa mucho espacio. Un libro infantil. Mira vos, incluso para las infancias había censura. Qué locura. Lo que se hacía era un decreto específico, como nos dijo una historiadora, Eugenia Jones. Para este libro es el 355-77. Así que fíjense, ¿no? Acá lo tengo, es una joya para leer. Un elefante ocupa mucho espacio. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque hablaba que el elefante se quería asociar con un montón de gente de otros animales. Sí, para otros animales. No creo que claro. pueda comunicarse ahí con Sí, pero se gente. quería probar, ¿viste? Entonces eso es lo que pasa. Bueno, sí. Después teníamos también muchísima censura sobre el cine y había alguien específico encargado para eso. ¿Quién era, Nieves? Era Tato, es decir, Tato. Estamos hablando de el censor cuyo apodo era Tato. Esto que estamos escuchando es la canción que le escribió Charly García, que en ese tiempo era sui generis. La censura era muy, pero muy brava. Y lo que tenía era, en esta canción se decía, mira, vamos a recortar todo, besos, palabras, ideas, es decir, algo que se quería lograr. Y bueno, y se comenzó con, por ejemplo, películas, ¿no? Sí. El nombre del muchacho era Paulino Tato. Miguel Paulino Tato. Así que él era el que decidía lo que estaba bien y lo que no, y de esa manera es que él se encargaba de censurar las cosas. Era el director y jefe de prensa de Paramount en ese momento. Estamos hablando de la censura militar que fue 1976-1983. Él era de una familia humilde, sí, pero ¿qué pasa? Empezó a estudiar y a los 30 años se puso a criticar películas en el diario Crítica. Y de ahí lo llamaron, ¿sí? Lo llamaron ya desde antes, desde los militares, ¿no? Y sí. Empezó a trabajar y fijarse qué películas eran las adecuadas para esa época. Desde el gobierno de Isabel Perón. Y tenemos ahí la entrevista, un pedacito para escucharlo a él, a ver ¿qué decía sobre su propio trabajo? Quiero ver. Así lo conocemos personalmente, sí. ¿no? ¿Cómo era? ¿Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord mundial de prohibiciones? Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Y usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord. No sé si del otro lado nuestros oyentes lo estarán escuchando. Hemos prohibido ya 120. Ah, bueno. Así que vamos de nuevo con ese arreglito en el audio. Sí. Por lo que sé, igual. Ahí está. Lleva el récord mundial de prohibiciones. Exactamente, hemos prohibido ya 125 películas y estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que si me dejan unos meses más voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. Wow. Ah, bueno, hasta lo hice con mucho orgullo. No, y lo más grande es que se llegaron a prohibir 700 películas. Es una locura. No puedo Son creerlo. Años de laburo. Este tipo no le gustaba el arte, ¿no? ¿Cómo podés ¿Qué prohibir tipo de películas se prohibían? Él decía, cuantos más películas prohíbo, más contentos se ponen los militares y los curas, por ejemplo. Así que fíjense. Bueno, una película era La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde, justamente, como lo dice el nombre,
se juntaron un montón de obreros del campo y decían, basta, nos están pagando muy poco, no nos dan sábana, no nos dan nada. Y entonces creo que es sobre el... Desde el 1920 a 1921, las huelgas... La semana trágica. La semana trágica. Entonces, bueno, todo eso lo que hacían, ellos decían, no, el público podía establecer muchos paralelismos, ¿no? Contra esa película y con lo que estaba pasando en el país en ese momento. Igualmente fue censurada antes de la dictadura militar, durante el gobierno de Isabel Perón. Claro. Lo mismo sucede con otra película que también quise investigar, que es la de Los Hijos de Fierro. Esa también fue censurada durante el gobierno de Isabel Perón, pero duró hasta que terminó lo que fue la dictadura militar. Y es que durante ese tiempo también ocurrieron cosas como que su director, que era Fernando Pino Solanas, y que encima esta fue su primer película, recibió amenazas de muerte. Pero no solo eso, sino que incluso casi fue secuestrado por un comando de la Marina. Eso lo llevó a exiliarse. Lo que fue el pan de cada día en ese momento, ¿no? Qué locura. Bueno, y siguió Tato cortando todo lo que no podía llegar a verse, ¿no? Y que era muy subversivo o que era sexual. Por ejemplo, La Tregua. La Tregua, que Sergio Renán hizo todo lo que era la dirección y que actuaron un montón de personas, pero súper grosas, ¿sí? Es decir, Marilina Ross, Brandoni. ¿Y qué pasa? Había un problema de homosexualidad, porque para ellos el hijo que tenía 20 años, Jaime, se enamoró de otro protagonista, Santini, y entonces ahí había homosexualidad. Es un montón igual para la época. En ese momento, la verdad, más allá de la dictadura, digamos, es un montón para esa época. Sí, la verdad que es muy fuerte. Bueno, también otra película más es la de Quebracho. Esa también fue censurada. Esta fue de Ricardo Ulicher, y de lo que trataba fue de la explotación de los hacheros que trabajaban en la Forestal, o bueno, más bien dicho, para la compañía británica, la Forestal. Esta es ubicada en lo que fue 1910, también es una historia bastante antigua. Y bueno, eran muchas películas históricas sobre reclamos y luchas sociales. Eso es lo que también se puede ver, que se tratan de hechos históricos que de verdad ocurrieron, pero que como de algún modo quisieron ocultar. En este caso porque, bueno, hablaba sobre la lucha obrera y también sobre que tocaba algunas fibras sensibles para lo que los militares en ese momento consideraron. Y bueno, como que pensaban que dejaban mal paradas las instituciones y todo lo demás, así que decidieron mejor ocultar todo esto. Entonces ahí estaba el señor Tato de censura y cortaba lo que no estaba bien. Por ejemplo, con Boquitas Pintadas. Él dijo, no tiene que llamarse Boquitas Pintadas, esto se tendría que llamar de otra manera, Loquitas Pintadas. ¿Por qué? Porque, bueno, aparecían un montón de cosas muy feas, como por ejemplo un hombre que tenía tuberculosis y estaba con otra mujer, la dejaba embarazada. Había abortos, algo terrible. Bueno, recontra fuerte. Terrible para la historia época. Muy fuerte. Entonces, me llama mucho la atención que sigue siendo el ojo puesto en la mujer, ¿no? Por eso el director Leopoldo Torres Nilsson tuvo que adaptarse a estos cortes, y bueno, quedó la película que después sí se pudo llegar a ver sin esos cortes, ¿no? Eso está muy bueno también. Estaría bueno que hagan la reversión con todos los cortes que hicieron. Claro. Eso a ver qué era lo que íbamos a ver. A mí se me hace que este muchacho Tato hoy no podría ver una de las nuevas series verticales de Instagram, se muere. No podría ver casi nada, no sé, mira Euphoria y se muere. Claro. Así que creo que no podría, la verdad, con lo que es la actualidad. Y bueno, eso que mencionaste me hizo recordar otra película que también vi que fue censurada, que es la de Los Chicos Crecen. Pero es curioso este caso porque esta de Los Chicos Crecen está basado en una obra de 1942, con la cual, bueno, en ese momento era ya conocida, pero cuando se le hizo una película ahí en esta parte de los 70, esta fue censurada porque, bueno, según los militares, promovían lo que era el adulterio. Claro. ¿no?
ya que se trataba de un hombre que sí, es verdad, tenía hijos extramatrimoniales y una doble vida, pero bueno, no lo trataba de mostrar como que era algo bueno. Pero bueno, Claro. para los militares esto era como, no, estás promoviendo el adulterio, no está bien, tampoco... No está bien, pero nosotros lo hacemos. Sí, eso. Pero encima también quisieron censurar esto porque había mucho ocultamiento de identidad de hijos. Y es como, Claro. qué irónico, vos que desapareciste personas, ahora estás queriendo censurar una película que también quiere tocar esos temas, pero de una manera más sutil. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Exactamente. Bueno, Tenemos la algunas hipocresía. más películas, ¿no? Sí, Miguel Paulino Tato, el censor del ente, sí, de calificación cinematográfico, siguió dando lo suyo, sí, y también dijo que, ojo, las películas extranjeras se prohíben y las nacionales se cortan. Ah, bueno. Es decir, Entonces, les voy a contar de una extranjera que se llama El último tango en París. Uy. Bueno, acá justamente dijo, acá no entra en la Argentina, estamos hablando de 1976, 1983, porque esta película tenía una escena de violación. No Es puede decir, ser. Bertolucci, ¿sí? Quien hizo que Marlon Brando, El padrino. y una chiquita, que María Schneider, hicieran en ese momento una escena donde se practicaba sexo anal Uy. con mantequilla como lubricante. Ay, Lo peor de Dios esa mío. película, Así que imagínense, El último tango en París. lo peor de esa Ay. película es que la escena, en esa escena en particular, Sí. la actriz no sabía que iba a ¿Qué? suceder eso. O sea que hay una denuncia por presunta violación Bueno, más en vale, vivo. más vale que ver una denuncia y eso es fuertísimo. El director de la película lo que dice es que el director de la película lo que nos dice, o sea, lo que dice en reiteradas entrevistas es que él lo que quería era como algo natural. Ay, Dios mío, O sea, así que eso pero es bueno. recontra enfermizo, la verdad, pero bueno, no sé. por suerte hoy se pueden hablar de estas cosas, Sí, pero sí, bueno, eso. también tenemos otras cosas que fueron censuradas, la música, La música a también. través del CONFER, lo que hoy es ENACOM, bueno, el Comité Federal de Radiofusión, entre las más de 200 canciones que se censuraron, tenemos La guerrillera de Horacio Guaraní, Ah, sí. quien antes de la dictadura igual se había exiliado en 1974 por un atentado de la Triple Alianza. Uy, Dios. Así que, bueno, él casi toda su obra fue censurada durante la dictadura y, bueno, tenía un alto contenido político a favor de la lucha armada, defendía el retrato de una mujer guerrillera, que eso era un montón también. Claro. Horacio Guaraní un gran- siempre, él nació desde muy chico, sabía todo Claro. lo que era ganarse la plata, ¿no? Trabajando tierras Claro, y todo, sí. y bueno, después fue dotado realmente de una voz espectacular y de una posibilidad de hacer unas películas, perdón, me Canciones. quedé con las películas, de hacer Canciones, unas canciones. canciones, pero muy, muy buenas y se las censuraron. Así Muchas. nomás, Qué- en esta época. Después tenemos- injusta la vida. Sí, sí. Después tenemos Injusta. Viernes 3 AM de Serú Girán. Ah. Obviamente la escribió Charly García. Sí, Por sí, sí. supuesto, Porque grande. incitaba y promovía el suicidio. Ay. Tiene una letra bastante... Sí. Sí. pero bueno, eran las cosas que se censuraban en ese momento. Después tenemos Amor Libre de Camilo VI, porque claramente estaba por fuera de todo lo que la dictadura promovía en ese momento. Hablar de un amor libre. de Claro, y acá estamos homosexualidad. hablando de temas internacionales que entraban. Camilo VI venía de Claro. España. Y bueno, después también tenemos, perdón por mi inglés, Shakedown, Make Love, de Queen, por explícita temática sexual. Claro. Hoy la dictadura no tendríamos música, chicos. No, la verdad que no tendríamos nada, estaríamos muy limitados, la verdad. No, Estamos seguro. Muy limitados, totalmente Dios mío. limitados. Bueno, Nieves, vos en ese momento, ¿cómo vivías? Eso, ¿cómo esa viviste época? todo La esto? verdad que Nosotros una- dos conocemos la historia. Ah, sí. Yo la contada. viví realmente y bueno, una de las Iluminanos. lo que más teníamos era el miedo, ¿sí?
miedo a porque pedían documentos, porque te paraban en la calle, había un bolso y te lo revisaban y no sabías qué iba a pasar. Había autos que eran autos Ford, donde llevaban a la gente, entonces cuando veíamos algún auto, bueno, era miedo también. ¿Cómo era un día así tuyo? Que te acuerdes de ese momento, tenías 18 años más o menos. 17, y en el colegio, por ejemplo, también lo que sucedía era que te obligaban a ser muy, pero archi, ¿no? Patriota, y tener todo el nacionalismo, porque eso es lo que tenían. Y justamente hay un detalle que en esa época, en el año 1978, ¿qué sucedió? Y teníamos el Mundial. El Mundial. Sí, es verdad, el Mundial. Entonces, ¿cómo no olvidarlo? ¿qué sucede? Salimos todos a festejarlo, había pocos televisores a color, así que nos reunimos en la casa de una compañera y en la casa de Firlikowski, ahí vimos el Mundial. Y después salimos a festejar por las calles, desde el Obelisco, todo por la parte de Callao, que después se hace Entre Ríos. Yo vivía en Parque Patricios y llegábamos, bueno, contentísimos. Pero lo que sucede es que no era tan así, porque, bueno, los periodistas vinieron a cubrir todo lo que era el Mundial. Claro, por ejemplo, más vale. Fritz Schell Barrent, que es uno que vino de toda la parte de Nerdeltal, viene y se fija que, que estaban las madres de Plaza de Mayo y... claro, incluso en ese momento, ¿no? Es como que había como si fueran dos argentinas, una festejando el Mundial bastante raro, Sí, para mi opinión personal. Sin tener el contexto de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Claro, y en la otra seguía las miradas. madres de Plaza de Sí, Mayo. es como Dos si quisieran miradas. ocultar las cosas, ahí, como si quisieran pintar como que estaba todo bien, pero no estaba todo bien. En el exterior se sabía que había problemas, y Sí, había sí. problemas en Argentina. Entonces, por eso, en la inauguración que se hizo en Plaza de Mayo, este periodista fue y habló con las madres de Plaza de Mayo. Y después, cuando se hizo ya en la selección de Holanda, ¿sí? Él hizo pasar por uno de esos jugadores y ahí le dijo: escúcheme, hay desaparecidos acá. Y estaba Videla. Y Videla dijo: no, eso es mentira. No es mentira porque yo lo vi en los ojos de las madres de Plaza de Mayo. Entonces, Es muy fuerte esa frase. es real. Fuertísimo, la verdad. Bueno, como nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, vamos a dar la introducción a el cómic que hoy tenemos muy presente por la serie, que es El Eternauta. El Eternauta, un cómic, una obra increíble. Es un cómic de 1957 que fue reversionada en 1969. Y lo tenemos de- a Héctor Germán Oesterheld, ¿no? Oesterheld, Oesterheld, sí, el escritor. Sí. Bueno, yo lo que me llamó la atención es que Éter significa navegante y nauta eterno, el nombre. Me llamó muchísimo la atención. Bueno, él junto a sus hijas fueron desaparecidas durante la dictadura militar. Sí. Pero Eran cuatro. las Cuatro hijas, sí. Si bien fueron, y es muy importante su historia porque hasta el día de hoy no se encontraron sus cuerpos, ellos eran militantes. Sí, fue por su de postura la militante juventud que peronista. todo eso pasó. Claro. Pero bueno, hoy tenemos como una reversión del Eternauta por la serie. Claro. Así que fuimos a preguntarles a los alumnos de la UNLAM qué es lo que pensaban. Los alienígenas vendrían a hacer una representación del gobierno de ese momento. ¿Sabías que durante la dictadura se prohibieron películas, libros y canciones? Sí, tenía entendido que sí. Sí. No sabía. Sí. Sí, sabía algo. ¿Por qué crees que pasaba eso? Yo calculo que para restringir un poco la libertad de expresión de las personas. para que la gente no pueda desarrollar su intelecto y pueda pensar y tener como una Opinión propia. Las películas muchas veces hacen referencias simbólicas o mensajes ocultos. Y por políticas, ideologías. Por adoctrinamiento político, control. ¿Conoces el cómic El Eternauta? ¿Sabías que su autor fue desaparecido junto a toda su familia en la dictadura? Sí. Sí, vi la serie y a partir de eso me dio curiosidad y me fijé un poco sobre de dónde venía. No conocía al Eternauta hasta que vi la serie, no sabía que fue desaparecido en la dictadura. ¿Qué relación encontrás entre la serie y la dictadura militar?
la unión entre las personas y lograr establecer un objetivo en común y salir adelante. Los alienígenas vendrían a ser una representación del gobierno de ese momento. Y el hecho de poder unirnos con un solo propósito, que es hacer justicia básicamente. El pueblo unido puede llegar a vencer a algo tan terrible como lo que pasó en ese momento. Lo colectivo justamente era lo que no se quería, lo que se quería evitar, y se imponía lo contrario, digamos, lo individualista. Capaz que haciendo un mensaje, ¿no? Una metáfora de la situación de que por ahí, sé que hay como una especie de monstruos dentro de lo que es la serie, y capaz eso representa, digamos, a los que en ese momento estaban en el poder en el momento de la dictadura. ¿Qué forma de censura crees que puede haber hoy, en la actualidad? Y lo que es la cancelación y todo lo que no sea a favor de la mayoría, digamos, de lo que está gobernando ahora, se lo ataca demasiado. Por ejemplo, en X, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, se ve mucho eso. O sea, hoy en día se usan mucho las redes sociales y quizás intimar a la gente a que no hable de ciertos temas o que baje cierto contenido referido a cosas medias polémicas. Y los medios de comunicación, las redes sociales y los streamings, no digas esto, este tema no lo trates, ¿sí? No está en la agenda política, no lo hables, entonces me parece que hoy en día es por ahí. Bueno, hay un montón como para debatir, pero tenemos muy poquito tiempo. A mí lo que me llama mucho la atención es la mirada política que le damos hoy, cuando fue escrito en 1957. Esta versión, digamos, el cómic original, digamos, no tiene tanto tinte político. Sí, la segunda versión. No, sí, la segunda porque esa sí ya llegó en esa época de la dictadura. No, y además porque él ya lo escribió de esa manera. Él militaba, entonces ya dijo, bueno, quiero dejar algo para que los demás sepan. Antes de ser secuestrado y desaparecido, claro. ¿no? Sí, lo bueno de la serie es de que pudo traer todo este tema al debate así público actual, claro, de vuelta, para que esto no se borre. Exacto, y sobre todo cuando vimos las entrevistas, para que sepan, ¿no? Muchas de las generaciones, todo esto de las censuras y por qué, y que no pase nunca más. No, sí, que no se repita la historia, por favor. Eso que aprendamos. Pero bueno, para analizar un poquito más la segunda parte de la entrevista, de la encuesta que le hicimos a los alumnos sobre la serie actual y la dictadura, tenemos a Eugenia Yogunis, que nos hizo un análisis un poquito más profundo. Bien, qué bueno. La distopía de Oesterheld sigue siendo la distopía presente. Netflix hace algo que es transformar esta historieta que fue pensada como una herramienta de comunicación política, creo que sí, a un artefacto, un producto de consumo masivo. Entonces me parece que es legítimo preguntar esto, si una plataforma de entretenimiento global puede albergar sin contradicciones una obra que tiene un origen profundamente crítico, profundamente político y profundamente contestatario, cuestionador de un estado de las cosas, de un estado de la sociedad, de la economía, de la política del país. Digo, ¿cuánto queda de esa dimensión política cuando el producto, cuando la obra se transforma en un producto de consumo masivo? Mantiene la idea central del héroe colectivo, del nadie se salva solo, no hay un superhéroe, no hay un protagonista individual que todo lo resuelve. Hay una trama de vínculos, de decisiones compartidas, de solidaridad en cuestiones extremas. Y eso para mí destaca, resalta en un contexto en el que el discurso predominante pone el foco en el individuo emprendedor, ¿no? En el individuo que frente a la adversidad colectiva, despiden un montón de personas en una fábrica, por ejemplo, toma la decisión de emprender y ponerse a vender por TikTok, no sé, lo que sea, bienestar, decoración, cursos, ¿no? La distopía de Oesterheld sigue siendo la distopía presente, digo, y la pregunta es qué pasa cuando el lazo social se rompe, qué pasa cuando empezamos a pensarnos como individuos que tienen que tener la creatividad para autosostenerse sin mirar al otro. Bueno, creo que tiene muy fuerte y cuánta sabiduría, la verdad. Sí. Tiene mucha razón cuando hace la comparación con la actualidad, me parece, ¿no? Sí. Estamos viviendo un momento como muy crítico y muy individualista. Nadie se salva solo, ¿no? Exactamente. Esa es la premisa que nos quiso también meter acá ya el Eternauta.
Pero bueno, a mí se me hace que es una frase recontra linda que no llevamos a la realidad, que la decimos pero queda ahí en un decir. Pero bueno, vamos a seguir charlando de esto en un próximo programa, porque nos quedó recontra corto, es un tema muy interesante. Sí, hay muchas cosas para comentar de todo esto, es un tema, wow. Nada, que nos dejen en los comentarios a ver qué cosas saben o que se censuraban y qué creen que podría ser censurado hoy. Eso también, sí. Estaría bueno, ¿no? Buenísimo. Y nosotros nos vemos el próximo viernes en otro programa de Vuelta de Rosca. Sí. Bárbaro, los estamos esperando siempre, ¿sí? Chau, chau.